Cordero de Dios es lo que estamos estudiando del Evangelio escrito por el apóstol Juan. Hemos visto lo que la presentación que hace el otro Juan, en este caso Juan el Bautista del Cordero de Dios, y veíamos también la identidad del Cordero de Dios, es decir, cómo fue identificado, qué rasgos fueron necesarios para poder identificarlo, y esos rasgos los dio el propio Padre Eterno, que le dijo a Juan el Bautista cómo habría de ser. Y si vemos en los rasgos, no vienen unos rasgos físicos, sino eventos que sucedieron el día que Juan el Bautista identificó a Jesucristo como el Cordero de Dios, el día que lo bautizó. Luego pasó un tiempo que no hemos querido establecer, pues, o mejor dicho, y Juan el Bautista continuaba con su labor, y luego un día ve que viene Jesús y dice: ese es el Cordero de Dios, porque ya él lo había identificado con las características que el Padre Eterno le había dado. Vuelvo a mencionar, sin que le diese algunas características físicas. No se puede saber cómo era Jesús, por ahí lo pintan, lo dibujan de una manera. Ese es un acto idolátrico, ya que la Biblia dice que no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, lo que está abajo, ni lo que está en la tierra, ni abajo de la tierra. Y esa es una imagen de lo que está arriba del cielo, porque Jesús está arriba del cielo, y no pueden establecer cómo es o cómo era Jesús. Bueno, hoy veremos el reconocimiento de Jesús por los discípulos, cómo lo reconocen ellos, qué tipo de reconocimiento le dan a Jesucristo, y cómo lo reconocen y por qué lo reconocen. Es lo que estaremos viendo de ahí del versículo 35 al versículo 42 del Evangelio de Juan. Primero, hay un reconocimiento enfático de Juan el Bautista. Él vuelve a enfatizar de una manera más, pues más enfática, con más garra, digamos así, con más grito, ahogado, que dice Juan el Bautista cuando dice ahí el versículo 35, versículo 36. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Es decir, nuevamente volvió a mencionarlo y volvió a reconocerlo. Y aquí vemos prácticamente el fin de lo que vendría siendo el ministerio de Juan el Bautista. Cuando menciona esta última frase, lo entrega pues a los discípulos primero que él tuvo, porque él les había enseñado, les había predicado que vendría uno tras de él, que Juan el Bautista no era digno de atarle ni siquiera el calzado. Y cuando estaban sus discípulos, le dice: he aquí el Cordero de Dios. Es decir, prácticamente lo está entregando. Me dicen: ahí está el Cordero de Dios, y ustedes saben lo que harán con el Cordero de Dios. Y de ahí el ministerio de Juan el Bautista vino a caer, porque la figura del Señor Jesucristo pues fue por demás sobresaliente y notable pues en toda la región de Palestina. También vemos un reconocimiento por la predicación de Juan el Bautista. El versículo 37 dice: le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Es decir, a Jesús lo siguieron porque escucharon la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista ya les había anunciado, les había dicho que vendría uno que era todopoderoso. Y cuando Juan el Bautista lo vio, lo reconoció, ya lo había identificado, y dice: miren, ese es el Cordero de Dios. Es decir, todo lo que les he dicho yo, que habría de venir alguien, que iba a ser el Salvador, que iba a llevar el pecado, todo lo que les había dicho Juan el Bautista, lo que podemos creer e imaginar de acuerdo a lo que nos menciona la Biblia, de una forma inferenciada obviamente, fue lo que cuando ellos, los 2 discípulos, que ya luego nos damos cuenta que era Andrés, el hermano de Pedro, y que era el propio evangelista, Juan el apóstol, ellos fueron los dos primeros discípulos de Jesús. Antes de Jesús fueron discípulos de Juan el Bautista, y tuvieron toda la enseñanza de Juan el Bautista, lo que les predicaba. Es por eso que es un reconocimiento por la predicación, que es algo muy similar a lo que se da hoy en la actualidad. Se predica a Jesús y se le da un reconocimiento a Jesús. Si vemos aquí, no se le reconoció ni a Juan el Bautista, sino a Jesucristo se le da el reconocimiento por la predicación. Es decir,
por la predicación que uno da, del estudio que uno da de la palabra de Dios, entonces las personas glorifican a Dios por Jesús, honran más lo que es el Señor Jesucristo, por la propia predicación de la palabra de Dios, no por el que lo da, no por el ministro, no por el predicador, sino por la propia palabra. Y aquí vemos un reconocimiento precisamente por la predicación de Juan el Bautista. Luego en el versículo 38 vemos que se le reconoce a Jesús como maestro, cuando dice ahí, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y esa es una pregunta que está latente y está en el aire para todos. ¿Qué buscáis? Cuando vamos a Jesús, ¿qué buscamos? Lo que queremos, muchos queremos un cambio de vida, muchos queremos la certidumbre, muchos queremos estar en la verdad, muchos queremos ir a la vida eterna. Eso es lo que buscamos en Jesús. Aquí dice, volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron y le da ese reconocimiento, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Es decir, sin conocer a Jesús, sin haber cruzado todavía palabra con él, sin que él les hubiese dicho algo de lo que él era, de lo que él venía, su conocimiento ya lo habían reconocido como maestro, los dos primeros discípulos que tuvo. Y luego viene un reconocimiento por la corroboración, es decir, estos dos discípulos que fueron Andrés, el hermano de Pedro, y Juan, el apóstol, dice el versículo 39 y el versículo 40, les dijo, venid y ved, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. No nos dice quién era el otro, pero obviamente se entiende, creo que está muy claro que se entiende de que era Juan el apóstol, que después se convertiría en apóstol. Bueno, Jesús lo convertiría en apóstol, que él era el otro. Dice Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Pero ellos se quedaron, los dos primeros discípulos se quedaron con Jesús. Y cuando se quedaron, platicaron con Jesús. Entonces cuando salen de ahí, les queda ellos han comprobado que Jesucristo era realmente a quien ellos habían reconocido, a quien Juan Bautista les había enseñado. Ellos reconocieron que era el Cordero de Dios. Ellos reconocieron que realmente era el Maestro. ¿Qué tanto les habrá dicho el Señor Jesucristo ahí? Para que en una sola noche o en un solo rato, no podemos imaginar que platicaron toda la noche, sino que platicaron un rato, y con ese rato que platicaron fue suficiente para que ellos creyesen de que él era el Mesías, porque luego viene un reconocimiento como el Mesías. Dice el versículo 41, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Halló primero a su hermano. Vamos a ver que lo que nos dice la Escritura es de que los dos tenían hermanos. Juan, el apóstol, tenía un hermano, que era Jacobo o Santiago, y Andrés tenía un hermano que era Pedro. Lo primero que quisieron hacer ellos es ir a buscar a los de su familia, que es lo que uno también hace cuando uno conoce a Jesucristo, cuando uno ya ha encontrado a Jesucristo y que ha estado con él y que se ha dado cuenta de lo que es Jesús, que es el Maestro, que es el Mesías, que es el Salvador del mundo, que es el Cordero de Dios. Lo que uno quiere es a su propia familia ir y llamarlos y traerlos aquí. Y el primero que lo halló fue Simón. Juan no encontró a su hermano de primera instancia, ya luego lo halló también y le contó lo mismo. Y también su hermano, el hermano de Juan el apóstol, también fue el otro apóstol, fue Santiago el apóstol. Y aquí vemos que también se le da un reconocimiento como el Mesías. Dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Es decir, hemos hallado al Salvador. Hemos hallado a aquel que la Escritura nos habló, que tanto estuvimos buscando, esperando, con ansias, y ellos lo han hallado. O mejor dicho, lo que debe ser mejor dicho, es de que Jesús los halló a él, porque Jesús vino al mundo, y Jesús pasó, sabía dónde estaba Juan el Bautista, Jesús sabía que estaban dos discípulos, Jesús sabía que ellos lo iban a seguir. Pero hablando en un sentido humano, dice aquí, hemos hallado al Mesías. Como cuando uno anda perdido en el mundo, que haya uno el camino correcto, más bien es
Jesús nos lleva al camino correcto. Pero es un modismo al hablar solamente. Que realmente quien nos halla es Jesús, quien nos encuentra es Jesús, quien nos busca es Jesús, quien nos busca es Dios. Y uno cuando ya no ha encontrado otra salida, pues entonces voltea hacia un lado y sabe bien que ahí está Dios. Dios siempre va con todos. Aquellos que quieran, pues ahí lo van a tener. El que no quiera, pues no lo van a tener, simple y sencillamente. Aquí se le da un reconocimiento como el Mesías. Y luego vemos en el versículo 42 un reconocimiento compartido. Es decir, ellos reconocieron que aquel que les señalaba Juan el Bautista era el Cordero de Dios. Y luego ellos lo reconocieron como el Maestro. Y ellos comprobaron que realmente era el Maestro. Y realmente era el Mesías. Cuando ellos comprobaron todo ello, entonces ha sido un reconocimiento compartido, que también es lo que hacemos todos. Todos compartimos el reconocimiento a Jesús. Todos les decimos, miren, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el único que los lleva al Padre. Por nadie más puede haber perdón de pecados, porque es el único nombre dado bajo el cielo en el cual puede haber salvación y vida eterna. También uno comparte el reconocimiento, y eso fue lo que hicieron ellos. En este caso, primero nos da el relato de Andrés, y le trajo a Jesús. Es decir, Andrés, el hermano de Pedro, fue y le contó todo y lo trajo a Jesús, que es la labor de todo cristiano, llevar almas a Jesucristo, para que sea Él quien los cambie. Y aquí hubo un cambio hasta de nombre, y eso es lo que va a hacer uno en la eternidad. Cuando dice en Apocalipsis que hay una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca hay un nombre nuevo, es decir, hay un cambio tanto de nombre, porque ya dejamos de ser mundanos, ahora somos cristianos. Ya dejamos de ser carnales, hoy somos espirituales. Ya dejamos de ser creación para luego ser hijo de Dios. Ya dejamos, ha habido un cambio en nuestra vida. Cuando encontramos a Jesús, cuando llegamos a Jesús, cambia nuestra vida. Y cambia hasta lo que pensamos, lo que sentimos, nuestras emociones. Y aquí Jesús nos da el ejemplo al ponerle un nombre a lo que era Pedro, que luego le puso, bueno, era Simón y le puso Cefas, que traducido quiere decir Pedro. Y también nosotros, cuando uno llegamos, hay un cambio en nuestra vida. Y va a haber un cambio radical cuando estemos en el cielo. Ya no seremos llamados como somos llamados aquí. Nos da una enseñanza escatológica el Señor Jesús de lo que va a hacer. Pero todo se da porque hay un reconocimiento compartido. Se reconoce a Jesús y luego se quiere compartir, para que también todas aquellas personas pues quieran ser cambiadas por Jesucristo, que el que lo cambia es Jesús. Si hubiese otra persona que cambiara a las personas, entonces Simón no lo hubiera llevado con Jesucristo. Pero dice, y le trajo a Jesús. Y mirándolo, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es el versículo 42. Ese es el reconocimiento compartido que todos los cristianos de alguna forma lo hacemos. Cuando reconocemos a Jesús, entonces queremos compartir ese reconocimiento hacia Jesús y decirles, miren, ¿quieres cambiar la vida? ¿Quieres cambiar tu vida? Solamente Jesús te puede cambiar. Te puede cambiar a tu nombre que tienes, porque cuando estemos en el cielo, pues tendremos un nombre muy distinto. Por lo pronto hoy llevamos el nombre de hijos de Dios, llevamos el nombre de cristianos, llevamos el nombre de espirituales, llevamos el nombre de discípulos, llevamos el nombre de seguidores de Jesucristo. Este es el reconocimiento de los discípulos hacia Jesucristo. Dios los bendiga.